Gracias, presidente. Compañeros, compañeras, en días pasados, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió la recomendación 4BG/2016, en donde nos da cuenta de una noticia terrible. El 22 de mayo de 2015, en el estado de Michoacán, en la localidad de Tanguato, fueron ejecutados de manera arbitraria 22 civiles durante un operativo de la Policía Federal contra presuntos integrantes del crimen organizado, y que ahí mismo habían ocurrido graves violaciones a derechos humanos como tortura, uso excesivo de la fuerza y siembra de armas de fuego a cadáveres atribuidas a servidores públicos de la Policía Federal y a la Procuraduría General de Justicia de Michoacán. Esta afirmación es sumamente grave. No lo dice un partido político opositor al gobierno, ni alguna organización social defensora de derechos humanos. Lo dice el máximo representante de órganos autónomos del Sistema Nacional de Derechos en México, la CNDH. Fue ella, como ente público, el que manifestó que existen graves violaciones a derechos humanos cometidas por policías federales y cuyas recomendaciones también implican a la Procuraduría General de Justicia de Michoacán por la evidente manipulación de la escena. Este hecho se suma a una cadena de violaciones graves a derechos humanos ocurridas en nuestro país. Tlatlaya y Ayotzinapa en 2014, Apatzingán en 2015, y ahora le sumamos este condenable hecho en Tanguato, que tiene un mismo modus operandi. Los cuerpos de seguridad del Estado, ya sean municipales, estatales o federales, e incluso del Ejército o la Marina, cometiendo graves violaciones a derechos humanos, entre ellas ejecuciones extrajudiciales, y cuya actuación ilegal es encubierta por las instituciones encargadas de procurar justicia. Estas actuaciones ilegales dañan profundamente a las instituciones y afectan a la confianza de los ciudadanos en las mismas, lo que se suma a la altísima impunidad que existe en nuestro país. Según datos oficiales, el 98.6% de los delitos quedan impunes. Que se entienda, nuestros señalamientos no son para defender criminales o integrantes de la delincuencia organizada, ni para atacar a las instituciones, sino para evitar que los cuerpos de seguridad actúen de manera ilegal, que cometan crímenes con el argumento de combatir a la delincuencia, que se cumpla con la ley y que exista un verdadero Estado de Derecho. Lo que daña a las instituciones no es la actuación condenable de alguno de sus miembros, sino el franco encubrimiento de todas las autoridades que al unísono defienden actos ilegales susceptibles de ser castigados como delitos. Esto es lo que verdaderamente afecta a la credibilidad de los gobernantes y las instituciones. Pero el verdadero problema es que son los más altos niveles del gobierno, ya sea a nivel local o federal, los que ordenan estas acciones y por ello no son procesados. Nada daña más la confianza que insistir en defender a quien no tiene defensa. Por ello, el Comisionado Nacional de Seguridad y el encargado de la Policía Federal deben responder, pero no con un desplante ni con espíritu de cuerpo, sino con argumentos, entendiendo que quienes actuaron al margen de la ley deben ser castigados. Morena y todos debemos exigir que estos crímenes sean castigados, que nadie quede sin investigar, sin importar la afiliación política o el rango que ostente. Gracias, compañeros.
Adelante, se concede el uso de la palabra al senador Casillas. Lo que hace el diputado, entre otras cosas, establece que las autoridades del más alto nivel, tanto estatales como federales, así lo dijo, son los que ordenan las ejecuciones y hace énfasis en que son ilegales, pues toda ejecución fuera del marco de la ley es ilegal. Pero yo quisiera saber cuáles son los elementos y las pruebas que el diputado tiene para aseverar y acreditar que los altos mandos de las autoridades policíacas estatales y federales ordenan las ejecuciones. Quien maneja la Policía Federal en nuestro país es el secretario de Gobernación. Si a usted no le parece un alto rango el secretario de Gobernación como miembro del gabinete, ¿a quién le atribuye el mando de la Policía Federal, que es la que está siendo acusada por la Comisión Nacional de Derechos Humanos? Ya fue respondida la pregunta, les recuerdo que no hay diálogos en este tema, si no tendríamos que abrir el asunto a discusión. En razón pues de que no hay diálogos, pasaríamos a turnar el asunto a la Cámara de Diputados.